el mundo entero un libro andante. Eres la enciclopedia de la historia, el más gigante. En cada amanecer que llega siento tus pasos, marchando desde el fondo de la sierra en un abrazo. Comandante, quiero honrar tu trayectoria por los años que has vivido, por los años de victoria, comandante. Hola, gracias por contactar con nuestro canal Tiempo 21 Video TV con su emisión especial en ocasión de la desaparición física del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Hoy es un privilegio para mí como comunicador y periodista estar dialogando con una persona que es hoy por hoy una de las cátedras del periodismo en la provincia de Las Tunas. Bienvenido a nuestro espacio el decano del periodismo tunero, Luis Manuel Quesada Quindelán. Bien, muchas gracias. Quesada, para nosotros que conocemos un tanto la historia, de todas las veces que usted ha tenido la oportunidad de compartir con nuestro comandante Fidel, que han sido mucho más de 10, quisiéramos que empezáramos por la primera vez en que usted tuvo la posibilidad de intercambiar con Fidel y de estar ahí junto a él. Bueno, Aliuska, antes de comenzar a decir algo sobre ese encuentro, queríamos hacer una aclaración de que Fidel, como se dice, es Fidel. Era un hombre extraordinario, un hombre de ideas que iban revolucionando la vida del pueblo cubano. Entonces, en aquellos primeros años en Cuba había muchos muchachos que no tenían donde estudiar, que no tenían trabajo, y él tuvo la idea de que se concentraran en la Sierra Maestra, en un lugar histórico que era Pino del Agua, donde allí se dieron 2 combates importantísimos del ejército rebelde. El segundo combate de Pino del Agua fue dirigido personalmente por él. Y en esa zona, en ese lugar de tanta historia, organizó el Campamento Nacional de los Jóvenes Rebeldes, y allí fueron miles de muchachos de todo el país. A mí me seleccionan aquí en Tuna para que fuera como maestro de aquellos jóvenes, para enseñarle a algunos a leer y escribir, a otros también a todos problemas de la política, de la revolución, y subir con ellos el Pico Turquino 5 veces. Esa era la tarea de nosotros, y aquello se convirtió en una de las tareas más importantes de la juventud en esos años. Con el transcurso del tiempo, a mí se me fueron dando responsabilidades allí, hasta que, llegué a ser director de uno de los miembros de la dirección del campamento. Ese día, que siempre lo recuerdo, fue el 11 de junio de 1961, eran alrededor de las 7 de la mañana, estábamos ya en las actividades allí del campamento, cuando llegan 2 helicópteros, y de uno de ellos se baja Fidel. Realmente para mí fue una sorpresa extraordinaria, porque tenía idea de quién era Fidel, cómo era, lo había oído hablar en su discurso, pero verlo así personalmente, y aquello fue muy impactante para mí. Pero en la medida que fue pasando el tiempo allí, yo me fui dando cuenta de que él era una persona a la cual se podía llegar, que era asequible, que era prácticamente un compañero más, que conversaba con uno de una manera muy familiar, y poco a poco allí pues fuimos compenetrándonos y hablando de distintas cosas. Él recordó anécdotas de cuando la guerra revolucionaria allí en aquellos lugares, conversó con los campesinos de allí que fueron llegando, padres de muchachos, que como era domingo había algunos padres allí visitando a los muchachos,
y también conversó con ellos. En fin, Fidel me volvió a ratificar lo que ya yo tenía pensado, que era un hombre muy asequible, que podía conversar cualquier tema con cualquier persona, tratarlo de una manera casi familiar, porque en la medida que fue pasando el tiempo, él incluso hasta jaraneaba, me echaba el brazo por arriba, me decía cosas, y yo fui cogiendo confianza hasta que, bueno, finalmente, hasta el momento en que él se retiró y que ocurrió un suceso un poco desagradable para nosotros, porque ya cuando teníamos la alegría de que él se iba en el helicóptero, tuvo un accidente muy impactante allí, se cayó debajo de la loma donde estaba el campamento nuestro, y aquello fue realmente, nos dimos un susto tremendo todos allí, y pensábamos que se había matado, que había tenido, y para sorpresa de nosotros, de todo aquel amasijo que había allí, el helicóptero se averió totalmente, él salió y salieron los demás compañeros debajo del helicóptero totalmente ileso. Como salió tantas veces ileso de la cantidad de atentados que le hicieron, y como saldrá siempre, porque como estamos dialogando, Fidel siempre estará aquí, en este presente y en este futuro. Porque además, usted lo decía, y una de las grandes virtudes, de las tantas que tiene Fidel, es su humildad y el poder ese de dialogar con cualquier tipo de persona, con aquella sencillez que solo lo caracterizan a un líder indiscutible como él. Y en las otras ocasiones, menciónenos algunas de las más significativas, sobre todo en la provincia de Las Tunas, donde usted se ha desempeñado como periodista, además de otras funciones que sabemos que usted ha tenido dentro de la dirección del partido en la provincia de Las Tunas. Sí, en el año 65 el país produjo más de 6 millones de toneladas de azúcar. Entonces el saco, simbólicamente el saco que representaba esa cifra, se iba a producir en el Central Guitero. Allí se organizó un acto y a ese acto asistió Fidel. Yo trabajaba en la dirección del partido, como cuadro de la dirección del partido, y me dan la tarea de estar al frente de una de las casas de visita que se habilitaron para la visita que venía junto con Fidel al acto. Y ese día, después del acto, Fidel fue, comió, se hizo una cena y él comió junto con todos los que estábamos allí, los choferes, los cocineros, las escoltas. Nadie quedó excluido de estar allí en esa hora, y eso fue una de las cosas que a mí también me impactó de Fidel. No tenía esa distinción de estar aparte, sino allí estaba todo el mundo. Y después de que terminó la cena, empezó a conversar de todos los planes de la revolución, porque Fidel era así, era un soñador, pero un soñador que soñaba y actuaba. Realmente una cantidad de ideas, de proyecciones que él tenía en la ganadería, cómo desarrollar mejor la provincia, el territorio de Las Tunas, con el empleo de la técnica, con el empleo de nuevas razas de ganado. Y él realmente conversaba. Aquí en esa época también habían sucedido acontecimientos en la lucha contra bandidos, se interesó por eso, por los milicianos que habían fallecido en esa tarea tan dura que fue luchar contra las bandas contrarrevolucionarias que operaban aquí en la provincia. Y se interesó por la salud, por el estudio de los jóvenes, por mejorar la vida en el campo. Y realmente fue una verdadera disertación allí de sobremesa después de aquello, después de una jornada larga de trabajo, donde él cosió el saco de aquellos 6 millones allí en el Central Guitero. Y bueno, al final
a él le habían preparado una habitación para que durmiera allí en la casa y le dijeron, bueno, ya después eran como las 2 de la mañana, por ahí más o menos. Y él dijo, bueno, caballero, ya hay que acostarse y descansar, porque mañana hay que... Y dijeron, mire, Fidel, usted va a dormir ahí en esa habitación. Y cuando fue a dormir, dijo, no, en esa no, voy a dormir en la del lado. Y se fue para la otra. No sé por qué. Porque además todos sabemos que Fidel es único, original, y él es tan sencillo que quizás por cosas del destino, como muchas otras veces han pasado, así lo decidió. Y ya como periodista, en función periodística, en Las Tunas, ¿qué posibilidad tuvo de dialogar con Fidel o de hacer alguna cobertura en la que Fidel estuviera y que coincidiera que estuviera usted también? Bueno, yo estuve en varias coberturas, en los 2 actos del 26 de julio que se dieron aquí en la provincia, en la inauguración del Hospital Guevara, el acto de Zafra en Jobabo, además participé en el acto del 26 de julio del 90 en La Habana, donde también habló Fidel. Pero bueno, de todas esas cosas, el que más a mí me impresionó fue cuando Fidel vino a inaugurar el Hospital Guevara. Yo era periodista ya de aquí de Radio Victoria y fui designado para cubrir esa actividad. Con una grabadora de aquella que se usaban en aquel tiempo, una grabadora alemana, Uger, que era de casete. Yo llevaba varios casetes en un bolso y yo creía que no me iban cuando pasé la revisión de eso, que no me iban a aceptar con tanta tarrequera arriba, pero bueno, pude pasar y acompañar a Fidel durante todo el recorrido que hizo por el Hospital Guevara, en cada uno de los departamentos, en lo que conversó con los médicos, con los empleados, y de grabar todo aquel recorrido que transmitimos casi simultáneo. Al poco rato ya estaba saliendo por radio. Y ese fue otro momento que pude, no solamente con Fidel, sino con Raúl. Raúl me ayudó prácticamente a estar cerca de Fidel ese día. Por un momento en que alguien de la seguridad me apartó, no quería que yo, no me dejaba que yo estuviera allí cerca de Fidel grabándole todo aquello. Y entonces Raúl venía atrás y le dijo algo a aquel compañero y que permitiera que yo estuviera allí, y me dijo, ponle el micrófono en la boca a Fidel y sigue con él. Entonces, y aquello fue un momento que claro, no solamente de Fidel, sino que Raúl también es una persona que tiene ese carácter afable, asequible, y que no es más que ese gran ejemplo que fue Fidel para él, ese gran paradigma para su historia. Para él y para todos. Y para todos. Porque desde el punto de vista de nosotros, los periodistas, usted que ha sido tan estudioso de Fidel y además del periodismo cubano, ¿qué significa hoy la desaparición física de nuestro comandante para una persona que es periodista, que es además un internacionalista, porque Quesada Quindelán cumplió misión internacionalista, ese internacionalismo que legamos de tiempos antepasados, pero que Fidel ha sido la figura que más lo ha llevado al límite de lo que es la solidaridad, en realidad, de compartir lo que tenemos y no lo que nos sobra. Entonces, desde el punto de vista ese, el legado, un día como hoy. Bueno, hoy un día realmente muy doloroso para todos. Cuando recibimos la noticia de la muerte de Fidel, en esa información que dio Raúl en horas de la noche, realmente fue muy impactante, nos conmovió en grado sumo. Pero yo, cuando venía para acá, conversaba con varios compañeros que me topé en el camino, y la gente dice, yo comparto la opinión de esa gente del pueblo. Fidel ha muerto, pero Fidel seguirá viviendo, porque dejó una semilla sembrada, dejó sus ideas, deja todo su ejemplo, y
y estamos seguros que las ideas de Fidel, el pensamiento de él y su propio ejemplo personal quedará grabado para todas las generaciones actuales y las futuras de Cuba. Porque además Fidel es presente y es futuro. Fidel estará en cada niña y niño que vayan todos los días a la escuela, a esas escuelas que él nos dio, en los jóvenes que a pesar de los tiempos dicen patria o muerte, y además en todas las personas que también con su edad lo siguieron más cerca en el tiempo. Pero bueno, el legado histórico está ahí. Por eso hemos hablado hoy de la desaparición física de nuestro líder histórico. Agradecemos a nuestro querido Luis Manuel Quesada Quindelán, un decano del periodismo en la provincia de Las Tunas y uno de los periodistas tuneros que también ha estado mucho más cerca de Fidel en cuanto a todo el desarrollo profesional y de otras funciones que también tuvo. Gracias a usted, Quesada, por haber estado con nosotros, y gracias a ustedes por contactar con nuestro canal Tiempo 21 Video TV. Comandante, quiero honrar tu trayectoria por los años que has vivido, por los años de